Muy buenas tardes para todas y para todos. Sean bienvenidos. Iniciamos con la conferencia de esta tarde un nuevo curso del Centro Suárez de Granada, que, como bien lo sabéis, hace parte de la red de Cultura Justicia de la provincia de España de la Compañía de Jesús, que cuenta con 22 centros similares a lo largo y ancho de nuestra geografía española. El equipo del centro ha diseñado una programación amplia y variada con la que queremos aportar un espacio abierto de reflexión desde la perspectiva del Evangelio y desde la escucha atenta de los signos de los tiempos que animan y desafían nuestra misión. Nos asiste el deseo de abrir espacios de diálogo y, sobre todo, de generar procesos cada vez más significativos de comunión, participación y misión, en sintonía con el espíritu de la sinodalidad que promueve con denodado interés y desbordante entusiasmo el Papa Francisco. Las tradicionales conferencias de los jueves culturales, buque insignia de nuestro centro, estarán articuladas en 5 ciclos. En el primero abordaremos el diálogo ciencia y religión como una tarea inaplazable. El segundo, que lleva por título Informados y Conectados, se adentrará en el inmenso mundo de la comunicación y de la emergente inteligencia artificial. Con el tercer ciclo, Personajes y efemérides, traeremos a la memoria personas y acontecimientos que han influido en la historia y que a más de uno de nosotros le suscitará un profundo agradecimiento. El cuarto ciclo lo dedicaremos a ahondar en la aportación del arte y de la belleza como caminos de espiritualidad. Y finalmente, en el quinto ciclo, hundiremos nuestra mente y nuestro corazón en la espiritualidad que demanda nuestro tiempo. Fuera de estos ciclos tendremos algunas conferencias sobre temas de actualidad y de relevancia eclesial, como las de los próximos 17 y 31 de octubre sobre la inteligencia artificial y sobre la esperanza, que será el tema central del año jubilar, respectivamente. Asimismo, tendremos varias conferencias organizadas por los colectivos amigos del centro, como la Asociación Cultural Karl Rahner, la Comunidad de Vida Cristiana CVX y la Hermandad Obrera de la Acción Católica OAC. Al igual que en los últimos 2 años, para este curso propondremos 2 seminarios en los que os invitaremos a profundizar en la virtud de la esperanza, en el primero, y en los grandes desafíos que tiene la familia hoy, en el segundo. Este último estará dinamizado por la recién creada área de familia del Centro Suárez. Seguiremos, como lo hicimos el martes pasado, ofreciendo nuestra casa para la presentación de novedades bibliográficas y organizando los 2 ciclos dedicados a la espiritualidad en los tiempos fuertes, el Adviento y la Cuaresma, a los que agregamos tiempos de retiro y celebración en colaboración con nuestra Iglesia del Sagrado Corazón y también la oferta de la experiencia de los ejercicios espirituales, tanto en formato grupal como individual personalizado. Finalmente continuaremos con SICRE, la oferta de formación bíblica en el mes de diciembre. En esta tarde es un honor contar con la presencia de nuestro compañero Carlos Domínguez Morán, quien nos ofrecerá la lección inaugural disertando sobre la necesidad de pensar o repensar, de discernir e indagar cuál es la espiritualidad que demanda nuestro tiempo, tema que desarrollaremos también en el ciclo homónimo. Carlos Domínguez, ampliamente conocido por todos vosotros, es doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación, doctor en Teología y licenciado en Psicología. Su formación psicoanalítica la desarrolló en el Centro La Mar de París y en el Instituto de Psicoterapia Analítica Peña Retarda de Madrid. En la actualidad es psicoterapeuta, profesor emérito en la Facultad de Teología de Granada y vicedirector del Máster Espiritualidad Transcultural en la Universidad de Loyola. Ha sido presidente de la AIMPR, Asociación Internacional de Estudios Médicos, Psicológicos y Religiosos, y desde la década de los años 80 realizó una tarea de psicoterapia analítica didáctica con profesionales de la salud mental.
Su actividad en cursos y conferencias se extiende desde hace varios años por varios países de América Latina. Entre esos tengo que decir que su última visita fue a Colombia, mi país. Entre sus publicaciones cabe destacar Psicoanálisis y religión, Diálogo interminable, Psicodinámica de los ejercicios ignacianos, Experiencia cristiana y psicoanálisis, Creer después de Freud, Los registros del deseo, estas dos últimas traducidas al inglés, Mística y psicoanálisis, y su más reciente publicación de este mismo año, 3 mujeres judías repiensan a Dios. Termino estas palabras agradeciendo la presencia en este acto de don Enrique Rico Pavés, vicario general de la Archidiócesis de Granada. Muchas gracias y quedamos con Carlos a escuchar sus conferencias. Muchas gracias, Javier, y agradecido por invitarme una vez más a tener aquí una intervención y además con este carácter inaugural. Bien, el tema ha sido titulado Una espiritualidad para nuestro tiempo, que se corresponde con un cuaderno de la colección esta Frontera Eguián, que lleva exactamente ese título. Una espiritualidad para nuestro tiempo, que habría que añadir una espiritualidad cristiana para nuestro tiempo. El título del cuaderno no aparece porque otros títulos que salen en el mismo año complementario se centran ya más en la espiritualidad cristiana. Pero esta espiritualidad a la que yo me voy a referir, vamos a ver pronto, es una espiritualidad pensada como espiritualidad cristiana. Pero como aparece en el esquema que ahí al principio les han proporcionado, lo primero que hoy día inevitablemente nos tenemos que plantear es que esta espiritualidad nuestra necesariamente tiene que ser hoy más que nunca una espiritualidad abierta al diálogo interreligioso. La situación sociocultural que vivimos, la aldea global de cruce de culturas, pues hacen hoy más inevitable que nunca ese encuentro y ese diálogo, porque fácilmente hoy podemos tener un vecino musulmán y otro budista. Es decir, que las espiritualidades ahora mismo no hay que ir a buscarla a otros países u otros continentes. La tenemos a nuestro alrededor. Pero es que además desde la misma dinámica de la espiritualidad cristiana hay que pensar yo diría con esa mirada, con esa actitud, con ese corazón universalista que vemos en los evangelios en el mismo Jesús. Podemos recordar episodios como el de la samaritana, no lo olvidemos, que era una hereje, digamos, un pueblo apartado de la fe auténtica, la sirofenicia, el centurión. Bien, de modo importante tener en cuenta como dato, yo diría, muy central en el mensaje del Evangelio, Mateo 25, el juicio final. Finalmente es una praxis solidaria lo que nos salva. Lo hagamos sabiendo que lo hacemos con Jesús o sin saberlo. Esto dio pie a lo que en el siglo XX, pues el teólogo Karl Rahner habló de los cristianos anónimos, tema también luego de alguna manera discutido por otros, pero que aquí nos viene bien pensarlo así. Entonces, estamos llamados a estar en contacto, en diálogo, en apertura a otras, porque además la Iglesia reconoce también en las otras formaciones religiosas pues una voz del Espíritu, esto del concilio pues es un asunto bien claro en la teología actual,
ve también manifestaciones del espíritu en la búsqueda de la verdad. Entonces todo esto nos empuja a ese diálogo interreligioso y a ese diálogo entre las espiritualidades que abundan dentro mismo del seno del catolicismo. Sabemos también cómo existe también un importante mercado, digamos así, de espiritualidades. Bien, pero yo quisiera también señalar aquí un pero, que es posible que algunos... hace poco leía yo un texto de un teólogo belga, pero que trabaja en Brasil, y decía: dar a Platón lo que es de Platón, dar a Zaratustra lo que es de Zaratustra y dar a Jesús lo que es de Jesús. Un trabajo muy iluminador. Y habría que decir también dar a Buda lo que es de Buda y dar a Jesús lo que es de Jesús. Porque me parece que también en este encuentro y diálogo con otras espiritualidades cabe también caer en una especie de fascinación, yo me atrevería a decir que en algunos casos hasta de papanatismo, como quien descubre, que conduzca a una posición que más de diálogo y de encuentro sea de desvirtuar la propia esencia de lo que es una espiritualidad auténticamente cristiana. Pienso en toda esa corriente de las espiritualidades orientales que sin duda tienen un eco, y ha habido desde el seno de la Iglesia pues muchas personas que se han acercado enriquecedoramente a esas espiritualidades. Raymond Panikar, bueno, aquí en este mismo centro todos los jueves, esta tarde, se reúne aquí desde hace muchos años un grupo de meditación zen que en la línea de María Schlitter pues que se enriquece con todos unos recursos de estas espiritualidades ricas, milenarias, de gran sabiduría, pero teniendo muy presente, yo diría que teniendo sobre todo muy presente algo fundamental de nuestra espiritualidad, y que es lo que yo veo con más peligro de desvanecerse, que es el concepto de persona. El concepto de persona es un gran logro de la cultura occidental, reconocido por filósofos orientales. Y ese concepto de persona está en el centro también de nuestra concepción de Dios y de nuestras relaciones con Dios. Entonces, cuando este concepto de persona se diluye en un tipo de espiritualidad, algunos utilizan el término transpersonal, a mí no me gusta nada, además muchas veces queriéndose fundamentar en una psicología llamada psicología transpersonal, que ahí sí, como psicólogo puedo decir, mejor sería hablar de teoría transpersonal, porque es una psicología que en absoluto es reconocida en los medios tan variados que hay en el campo de la psicología. Bien, donde se da esa disolución del yo y del tú, donde una espiritualidad que se quiere expresar en términos fusionales más que en términos de comunión, de un yo y de un tú, evidentemente un tú que puedo encontrar en lo más íntimo de mi yo, como San Agustín, intimio íntimo meo, como una Etty Hillesum, que encuentra a Dios desenterrando a Dios en su interior, pero es un Dios que tiene un carácter personal con el que finalmente mantenemos una relación de tú y yo. El tema de la encarnación, no he dicho al principio que hablar de la espiritualidad es hablar de todas las dimensiones del ser humano, porque la espiritualidad, como vamos a ver, lo impregna todo. Entonces aquí me tengo que limitar a dar grandes brochazos
sobre distintas dimensiones de la espiritualidad que necesitarían ser detalladas, pormenorizadas, mucho más. En concreto que estoy tocando, el concepto de persona como marca importante de la espiritualidad cristiana, me parece que hay que defenderlo a toda costa. Cuando a mí me ponen el ejemplo de Santa Teresa, una doble luz que entra en una habitación que finalmente se convierte en una sola luz, y de ese modo pues parece que se está queriendo justificar esta espiritualidad llamada no dual. Pues yo creo que si miramos el conjunto de la espiritualidad de Santa Teresa, tan centrada en la relación y en el diálogo y el encuentro con la persona encarnada de Jesús, difícilmente podemos encuadrar a Santa Teresa en esa orientación de disolución del yo y del tú. El Padre y yo somos una misma cosa, lo mismo, pero en otros momentos no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿O porque me has abandonado? Un yo y un tú, con dos momentos en los que ese yo y ese tú no parece estar en consonancia, en sintonía y en unión perfecta y total. Bien, de todos modos, para concluir este primer apartado del diálogo interreligioso, voy a citar un texto del Papa Francisco en la Gaudete et Exsultate, donde habla del peligro de la fascinación engañosa de una fe encerrada en el subjetivismo, donde solo interesa una determinada experiencia o una serie de razonamientos y conocimientos que supuestamente reconfortan e iluminan, pero en definitiva el sujeto queda clausurado en la inmanencia de su propia razón o de sus sentimientos. Conciben una mente sin encarnación, incapaz de tocar la carne sufriente de Cristo en los otros, encorsetada en una enciclopedia de abstracciones. Al descarnar el misterio, finalmente prefieren un Dios sin Cristo, un Cristo sin iglesia, una iglesia sin pueblo. Bien, clarito, como suele hablar el Papa Francisco. Bien, un punto último final. Este diálogo interreligioso, sin embargo, sería absolutamente necesario en nuestro mundo, en nuestra cultura, y pienso que en la situación que estamos viviendo actualmente, pensemos sobre todo en la de Oriente Medio, aquí Hans Küng habló mucho del poder de las religiones para favorecer un mundo de paz, porque efectivamente muchas veces también las religiones han sido y siguen siendo una fuente de violencia y destrucción. Qué importante sería, y muchos lo echan de menos, algunos de los presentes, que los grandes líderes religiosos de los tres grandes monoteísmos se pronunciaran de un modo claro ante esta situación de muerte y violencia absolutamente contraria a los deseos del Dios en las tres religiones monoteístas. Bien, pero como les decía al principio, una espiritualidad cristiana, y esto significa, paso al punto segundo, volver a Jesús. Una espiritualidad cristiana, tal como la define Juan Antonio Estrada en uno de sus libros, es una vida que se deja guiar por el Espíritu de Jesús. Es una vida que se deja guiar por el Espíritu, pero no de cualquiera, el Espíritu de Jesús. Ni de Platón, ni de Zaratustra, ni de Buda, el Espíritu de Jesús. También el Papa Francisco habla en ese sentido, la importancia de lo que aquí he titulado Volver a Jesús, tomando un lema y una consigna que desde hace años repite mucho José Antonio Pagola, ¿no? Volver a Jesús. Volver significa que nos hemos perdido un poco o mucho, que nos hemos extraviado, que muchas veces Jesús ha quedado ahí perdido en un bosque
de cuestiones institucionales, devocionales, rituales, donde al final, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Entonces, Jesús tiene que constituirse absolutamente en el centro y la orientación de una espiritualidad que quiera ser cristiana. Dice el Papa Francisco también en la Evangelii Gaudium, a veces se habla más de la Iglesia que de Jesucristo. Se habla más del Papa que de la palabra de Dios. Pues se habla hablamos de lo que nos interesa, y muchas veces que nos puede estar interesando más la Iglesia, la institución, nuestro grupo cristiano, nuestra congregación, nuestra orden, más que Jesús. Más que Jesús. Ignacio de Loyola, ya con la Compañía de Jesús fundada y expandida ya por todo el mundo, en un momento él dijo: si en este momento la compañía desapareciera, me bastaría un cuarto de hora para reponerme. Es más importante Dios, Jesús, el Evangelio, que nuestra institución, por importante y santa y buena que pueda ser. Se trata entonces de volver. El problema muchas veces es que en el fondo no creemos en la fuerza de atracción que puede tener la persona de Jesús y su mensaje. No estamos convencidos de hasta qué punto la persona de Jesús y el Evangelio puede seguir atrayendo, dando luz en este mundo tan complejo y muchas veces tan oscuro, ¿no? Y por eso, porque nos falta, cuando Dios Martín Velasco también insistía en esto, ¿no? Muchas veces el problema es que nos falta una auténtica fe profunda vivida en la persona de Jesús y en su Evangelio. Entonces, cuando esto falta, pues entonces, y además en una situación como la que vivimos hoy día, y sobre todo en Europa, en esta sociedad enormemente secularizada, donde la gente se retira cada vez más, donde las iglesias están más vacías, sobre todo hay gente joven y tal, pues nos entra el miedo y echamos mano de lo que sea, para seguir contando, para seguir teniendo un protagonista, para visibilizarnos, una palabra muy que se dice y que puede tener sentido también diferente, alguno positivo, pero también, porque muchas veces lo que se está expresando es una necesidad de seguir manteniendo un protagonismo, un poder, una influencia. ¿Con qué intereses? ¿Son los del Evangelio? ¿Son los de Jesús? Volver a Jesús. Volver a Jesús para seguir a Jesús. Para seguir a Jesús. Jesús tiene que ser el centro de la espiritualidad cristiana. Siendo así que Jesús, en los Evangelios, si echamos una mirada panorámica a la imagen de Jesús que nos presentan los Evangelios, allí en los Evangelios Jesús no aparece como un gurú, como un maestro de espiritualidad. Ha habido muchos a lo largo de la historia, lo sigue habiendo, y muchas veces pudiendo hacer mucho bien, pero esa no es la imagen que aparece de Jesús en los Evangelios. No aparece como un maestro de espiritualidad que convoca a una serie de discípulos para adentrarlos en su mundo interior, que vayan creciendo, encontrando su yo profundo. No. Jesús llama para un proyecto histórico, para un proyecto de transformación en la historia, que se tiene que encarnar en la historia para transformar el mundo, este mundo, en lo que él llamó el reino de Dios. El reino de Dios es un proyecto histórico, es un proyecto de transformación de la realidad, que tan solo lo veremos culminado al final de los tiempos, pero que está puesto en marcha ya y a lo que Jesús nos llama y nos convoca para trabajar en ese reino de Dios, que es el reino de los últimos, de los indefensos,
de los pobres, de los marginados también religiosamente, como eran los publicanos, las prostitutas. Es un Dios que rompe frontera, que los incluye a todos. Qué insistencia también de Francisco. Hoy mismo leí a propósito de noticias del Sínodo. Todos, que no excluye a nadie, porque es el Dios que hace salir el sol sobre buenos y malos y llover sobre justos e injustos. Entonces, es una llamada a un proyecto histórico que tiene un programa. El programa de Jesús son las bienaventuranzas. Ese es su programa. Y un programa, el de las bienaventuranzas, que nos presentan un mundo de valores que en nuestro mundo son vistos, considerados como antivalores, porque los valores de nuestro mundo siguen siendo lo que fueron las tentaciones de Jesús y han seguido y siguen siendo las tentaciones de la Iglesia. Prestigio, poder, dinero. Esas fueron las tentaciones de Jesús. Fueron las tentaciones de Jesús y siguen siendo nuestras tentaciones. El programa de Jesús es un programa que va a encontrar oposición, resistencia, conflicto, como le creó a él hasta el final. Por eso Jesús no engaña: el que quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Es muy importante el principio y el final de la frase: el que quiera venir en pos de mí. No es la cruz por la cruz. No nos salva la cruz, nos salva el crucificado. El que es capaz de entregarse hasta el final, muriendo en una cruz. Pero no se trata de glorificar ni sacralizar el sufrimiento. El sufrimiento es la consecuencia de llevar a cabo un proyecto histórico, como dice también Ignacio en el Rey Temporal, para que siguiéndome la pena me siga también en la gloria. Es un proyecto histórico con un mundo de valores y con un mundo de valores que va a encontrar su oposición. Entonces, voy a citar de nuevo al Papa Francisco en relación a este punto. Dice: lamento, la Gaudete et Exsultate, lamento que a veces las ideologías nos lleven a dos errores nocivos. Por una parte, el de los cristianos que separan estas exigencias del Evangelio de su relación personal con el Señor, de la unión interior con Él, de la gracia. Así se convierte al cristianismo en una especie de ONG. También es nocivo, dice más adelante, es nocivo e ideológico el error de quienes viven sospechando del compromiso social de los demás, considerándolo algo superficial, mundano, secularista, inmanentista, comunista, populista, o lo relativizan como si hubiera cosas más importantes o como si solo interesara una determinada ética o una razón que ellos defienden. El problema de siempre. Espirituales descomprometidos o comprometidos sin espíritus. El difícil trabajo, la difícil articulación que tiene que darse en toda experiencia de fe, y sin duda en la cristiana de un modo muy central, la articulación entre mística y compromiso, entre vinculación amorosa, íntima, con Dios, con Jesús. Y si de verdad nos encontramos con ese Dios, con el Dios de Jesús, entonces el resultado no puede ser otro sino el de Jesús. Que esa comunión misteriosa, mística, el hipermístico decía Henri Bergson, judío, pues que esa comunión íntima, profunda de Jesús con el Padre le llevó, ¿a dónde le llevó? A luchar contra el sufrimiento, a defender a los marginados, a hablar de un Dios que incluye a todos. Y aquello fue un atentado contra un sistema religioso que se revolvió contra él y lo aplastó. Pero la piedra que desecharon los arquitectos es la piedra angular para Dios. Una espiritualidad enraizada.
Hoy día, en la mentalidad del sujeto moderno, no caben esas dicotomías de cuerpo-alma. Ya ese gran creyente español, que fue el Pedro Laín Entralgo, decía: no creemos en la inmortalidad del alma. Esa filosofía griega. Creemos en la resurrección de los muertos. Porque ese dualismo cuerpo-alma en realidad es un dualismo que no tiene raíz bíblica ninguna y que tiene un peligro enorme de despistarnos en el campo de la espiritualidad. En el Antiguo Testamento, la ruaj, la espíritu, porque no olvidemos que el término ruaj es femenino, la ruaj, el espíritu, es energía vital, hondura, ganas de vivir. En esto insiste mucho un libro magnífico de Moltmann que se llama Espíritu de Vida. Espíritu de vida. Energía vital, hondura, ganas de vivir. Y en el Nuevo Testamento, esa diferenciación que hace Pablo entre carne y espíritu, la hemos entendido contaminada de Platón, dar a Platón lo que es de Platón y a Jesús lo que es de Jesús. Entonces la hemos leído e interpretado en unos términos absolutamente ajenos a la mentalidad bíblica y del mensaje del Evangelio. La carne y el espíritu no son la carne, sino todo aquello lo que nos deshumaniza, lo que conduce a la desunión, lo que conduce en definitiva a la muerte, el pecado como el daño que nos hacemos, todo aquello que hay en nosotros que se opone al espíritu, que hay en nosotros, que está en nuestro interior. Pero todo eso que está en nuestro interior y que es una fuerza que se opone al espíritu, que es todo lo contrario, que es unión, que es generosidad, que es entrega, que es... Entonces, esa oposición nada tiene que ver con lo material y lo espiritual. ¿Cuántas veces hemos entendido lo espiritual? Esa atracción, por ejemplo, que genera películas como El Gran Silencio, Libres. ¡Ay, que quien viviera en un espacio así! Olvidando que eso es una dimensión de la espiritualidad, pero una dimensión que si le falta la de la vida, la del cuerpo, la de la naturaleza, la del encuentro con los otros, en todos los terrenos, político, social, económico, cultural, estético, que si le falta todo eso, esa carne, entonces esa espiritualidad será hermosísima, muy atrayente, muy fervorosa, muy para encender, pero es un fuego fatuo, no es cristiano, no es cristiano. Pero el problema está en que esto se nos ha metido en el ADN de la tradición espiritual cristiana. Esa contraposición continua entre lo material y lo espiritual, entre lo temporal y lo eterno. La liturgia, todos los días estamos rezando en esos términos. Todos los días en esa contraposición de los bienes de la tierra, los bienes del cielo, la vida temporal, la vida eterna, se nos ha colado en... Qué importante sería una reforma litúrgica que empezara a transformar esta mentalidad que late y que creo que tiene efectos muy perjudiciales para la espiritualidad de los creyentes. La carne y la ira, porque esta oposición entre la carne y el espíritu, esa oposición que aparece en los textos paulinos y con este sentido que acabo de explicar, iba a decir curiosamente, desde una óptica psicoanalítica, yo diría significativamente, se ha ido traduciendo y en el imaginario popular tantas veces la carne como la sexualidad. La carne como la sexualidad. Mundo, demonio y carne.
Y cuando decíamos eso, pensábamos en los pecados de la sexualidad, en la impureza, en la impureza. Entonces, nos encontramos aquí con un tema que en este solamente voy a apuntar. Ya, no sé si fue el curso pasado o el anterior, aquí en esta misma mesa desarrollé el tema sexualidad e institución eclesiástica, señalando un problema que me parece que es evidente, que si en algo ha cambiado el pensamiento y la sensibilidad, la experiencia vivida en nuestra cultura, es en el tema de la sexualidad, para bien y para mal. No vamos a bendecir ahora todos los cambios y transformaciones que han tenido lugar a lo largo, más o menos desde la mitad del siglo XX para acá, en este tema. Cambio de pensamiento y de sensibilidad. La gente piensa, sienten y viven esto de una manera que resulta muy difícil de compaginar con lo que es la posición de la Iglesia en este tema, tal como se deja ver en el último documento importante del Catecismo Católico, en esa exposición que hice aquí, ya me detuve en este asunto. El problema de estos dos discursos, cada vez más desatendido, el discurso de la Iglesia cada vez más desatendido en nuestro mundo. La gente pasa olímpicamente, pero dentro de la Iglesia también. Dentro de la Iglesia también. Se cuestiona muy radicalmente lo que son las posiciones oficiales no revisadas, tal como se dejan ver en... Pero el problema de fondo es el de las imágenes de Dios. Esa es la cuestión que está detrás. Que el Dios Padre patriarcal, sé que el término a algunos les puede... sí, pero que hay una imagen patriarcal de Dios. Yo a mis alumnos les decía, el Dios de muchos cristianos se tendría que llamar Layo. Y ellos me miraban con cara de extrañeza. Layo, en la tragedia griega, es el padre de Edipo. Y es un Dios que tiene más que ver con el padre imaginario de la infancia, detentor del placer y de la sexualidad, que con el Dios de Jesús, al que le preocuparon muchísimo más otras muchísimas cosas. ¿Qué silencio tan significativo hay en los evangelios en torno a los temas de la sexualidad? Y en la experiencia de muchos creyentes se ha llegado a convertir en el centro, en el que mejor mide las buenas o malas relaciones con Dios. Pero ¿cómo es posible, si leemos el Evangelio, que eso se haya constituido en el centro y en... Bien, y la ira. Yo no sabía cómo, pero sí tenía claro que aquí tenía que hablar del tema de la ira. Porque me decía un psicoanalista un día, los cristianos tienen más problemas con la agresividad que con la sexualidad. ¿Qué era que sí? Pues sí, efectivamente, parece, y es que sexualidad y agresividad son dos terrenos de la dinámica afectiva humana y con sus dimensiones inconscientes que de modo automático generan la culpa. De modo automático, por tanto son dos terrenos donde tiene que haber un segundo momento de discernimiento, de ver, a ver si esta culpa que yo estoy experimentando tiene un sentido cristiano o sencillamente es una culpa morbosa, neurótica, que no tiene. La agresividad desencadena inmediatamente la culpa, pero yo muchas veces digo, no, lean el Evangelio, tomen sobre todo el Evangelio de Marcos. Ahí a veces tenemos la impresión de que Jesús es un provocativo. Cuando dice el señor de la sinagoga, el rabino, oye, no podéis venir todos los días de la semana, tenéis que venir en sábado a que os curen. Y la gente va en sábado y Jesús cura en sábado. Pues también llevaba razón el rabino, no, oye, pues venid mañana que... No. Jesús no tuvo tanto problema con la agresividad. Jesús fue un transgresor de leyes importantísimas, como era, y sigue siendo en el mundo judío, el sábado. Lo transgrede dando el sábado, defendiendo a los discípulos que toman el sábado las espigas de trigo, etcétera, ¿no?
Transgresor es agresor. El que transgrede, agrede. Y señalando con el dedo a unos señores, diciéndole que son unos sepulcros blanqueados, unos nidos de víbora, unos hipócritas. Esas son agresiones terribles. Agresiones terribles. Y ya, si recordamos la escena del templo, con un látigo y volcando mesa y echando a cada uno. Muchas veces la ira santa. Y yo digo, santa sí, pero ira también. Habría que haberlo visto, indignado, hecho una furia, El profeta agrede, molesta, incordia, porque cuestiona. En el palacio y en el templo y en la plaza, en los tres lugares. En la plaza, en el palacio y en el templo, el profeta incordia y molesta. La diferencia entre el profeta y el fanático es que el profeta agrede para la vida. Agrede denunciando todo aquello que es fuente de muerte, de sufrimiento, de destrucción. Jesús y tantos otros que le siguieron, Oscar Romero, Ella María, Teresa de Calcuta, el número sería interminable, San Antonio de Padua. Había que leer los sermones de San Antonio denunciando la usura de los banqueros. El del niño Jesús al que se le pide novia y novia. Pues eso. El profeta agrede para la vida, el fanático agrede porque no tolera la diferencia, porque ha hecho de su dogma un fetiche de seguridad en el cual se sustenta, y el otro, la diferencia, le pone en peligro y tiene que eliminarla. Y pocas cosas para defenderse de la diferencia y de la alteridad, como la religión, claro, porque estamos manejando el absoluto. Entonces el absoluto es intocable. Y si el absoluto es la verdad que yo tengo, esa verdad tengo que imponerla por las buenas o por las malas. Ese es el fanático. Y ese es el que está detrás de los fundamentalismos religiosos, islámicos, cristianos, judíos y de cualquier tipo de los que ha habido y hay en la historia. Pero el sentimiento y la expresión de la agresividad. La agresividad es una energía vital necesaria para la vida y que, como toda energía, puede ser utilizada para bien o para mal. Para bien o para mal. A veces algunas personas vienen con problemas, pero bueno, ¿cómo voy a asistir yo a la Eucaristía con este hermano, con esta hermana, frente al cual experimento un malestar, unos sentimientos de rabia, Yo le digo, ¿tú piensas lo que fue la primera Eucaristía? A ver si los que estaban allí habían llegado ya al culmen de la perfección espiritual. Pues antes que no les quedaba nada. El problema no es lo que tú sientas en relación al otro. El problema es qué haces con eso que sientes. ¿Qué haces con eso que sientes? ¿Lo alimentas? ¿Te dejas llevar de eso? ¿Vas a buscar la ocasión para que explícita o implícitamente en esto de la vida espiritual caben estrategias finísimas, ¿no?, para agredir con la mejor de las sonrisas o con la disculpa de la corrección fraterna, pero que en el fondo lo que busca es agredir al otro? Entonces la cuestión no es qué es lo que siente, qué hace con eso que estás sintiendo. ¿Lo estás utilizando al servicio del Evangelio o lo estás utilizando para defender tus intereses personales, colectivos o del tipo que sea? Si hay algo que marca el paso a la modernidad, es el cuestionamiento de la tradición y la autoridad. En esto los ensayistas sobre la modernidad pues están de acuerdo. La vida de las personas antes de la modernidad, de la Ilustración, tenía dos ejes, dos guías indiscutibles: la tradición y la autoridad. Hijo de herrero, tú eres de herrero, primogénito
mérito, eres el heredero segundo, buscas la vida en el ejército, en el clero, no digamos si eres mujer. Si eres mujer, pues lo que te toca es cocina, hijos, iglesia, punto. Y no pienses otra cosa. No se te ocurra pensar otra cosa. La tradición y la autoridad. La autoridad religiosa, la autoridad del rey, pero eran las guías, la autoridad del padre de familia, pero eran las guías que determinaban el sentido de la vida. El sentido de la vida venía dado por tradición y autoridad. La modernidad supone el cuestionamiento, el reconocimiento sobre todo de la autonomía del sujeto, de la dignidad del sujeto y de su libertad. Ahora el sentido de la vida lo tiene que buscar cada uno. Ya no son tradición y autoridad los que determinan esencial y exclusivamente tu vida dentro de una tradición, como vamos a ver, dentro de unas relaciones de autoridad que siempre existen y tienen que existir, pero tú no podrás renunciar nunca a tu autonomía personal, a tu libertad. Esto da mucho miedo, claro, el miedo a la libertad. Bueno, pero a partir de aquí surgen los conceptos fundamentales que hoy día vivimos de dignidad de la persona, derechos humanos, democracia. Todo esto surge de aquí, desde esta nueva percepción de la autonomía y de la dignidad de la persona. Entonces, bueno, hemos tenido muchos problemas para asimilar esto. Hemos tenido muchos problemas. Y yo diría que, bueno, sí, se llaman documentos como el Sílabus, donde se decía que quien diga que hay que reconciliarse con el mundo moderno, la democracia y la cultura moderna, que sea anatema, pues y toda la crisis antimodernista, bueno, nos ha costado, pero lo hemos hecho. Y yo diría que un momento fundamental fue sin duda el Concilio Vaticano II. Las resistencias no han desaparecido, ni mucho menos. Las resistencias perviven, tanto frente al cuestionamiento de la tradición como al cuestionamiento de las figuras de autoridad. Por eso una palabra sobre frente a la tradición. Somos hijos todos de una tradición, muchas cosas, pero ahora en nuestro tema, de una tradición religiosa y espiritual. Somos hijos de esa tradición y es mucho lo que hemos recibido, yo diría lo fundamental, lo hemos recibido de esa tradición, pero esa tradición necesita ser repensada, hecha propia, donde hay un trabajo de discernimiento en el que cada uno tiene que estar en cada momento poniendo su firma debajo de eso que ha recibido de la tradición o diciendo, me niego a firmar eso que recibí. Trabajo de discernimiento frente a esa tradición que tenemos que acoger, pero que tenemos que hacer un discernimiento crítico de ella, tanto a nivel personal como a nivel colectivo. Aquí dedico alguna paginita a la cuestión, por ejemplo, de las tradiciones religiosas populares. Tema complejo, sin duda, eso es lo primero que tenemos que ver, que es un tema complejo y que lo primero es una actitud de respeto a esas tradiciones populares, evitando la tentación de sentirse de una élite superior, cultivada, que mira un poco por encima del hombro esas tradiciones más sencillas del pueblo de Dios. Las puertas para asomarse al misterio amoroso de Dios pueden ser muy diferentes. La cuestión es, por los frutos los conoceréis. ¿A qué da lugar? ¿A qué da lugar? Pero un problema
es que en este momento donde, como antes decía, las iglesias se nos vacían, la gente pues cada vez vive más al margen, bautizos, bodas, etcétera, de la iglesia, pues entonces agarrarnos a esas tradiciones religiosas populares de un modo acrítico, haciendo una bendición general sin la menor crítica, sin saber discernir los elementos que en esas tradiciones religiosas son genuinos, que responden realmente al mensaje de Jesús y del Evangelio, y qué elementos de esas tradiciones religiosas se han contaminado de magia, de superstición, Pero el peligro hoy es esa, porque se nos vacían las iglesias y entonces una expresión, aquello estaba lleno de gente. Bueno, pero ¿para qué? ¿Y qué es lo que convocó a tanta gente? ¿Qué resultado tiene eso? Discernimiento crítico de la red. Siempre me acuerdo un momento en Paraguay, en San Ignacio, Iguazú, donde el patrón es San Ignacio. Fue un lugar importante para las reducciones jesuíticas. Bueno, y llegaba el día de San Ignacio, la fiesta del pueblo. Y allí a la imagen de San Ignacio la vestían, aunque era una imagen que era una talla completa, pero la vestían y lo adornaban pues con casulla, un poquito de lujo y tal, para la procesión, para la iglesia. Aquel año había habido un defalco de unos políticos corruptos que habían dejado a miles y miles de personas sin sus pequeños ahorros. Un auténtico desastre. Recuerdo el párroco diciendo: San Ignacio este año no puede ir de blanco. San Ignacio está de luto por lo que ha ocurrido. San Ignacio hoy va de morado, como utilizamos en la liturgia para las misas de difuntos. Esto es utilizar la religiosidad popular y darle un sentido que tiene que ver con el mensaje del Evangelio. Bien, y las tentaciones de la autoridad y la obediencia, que es más delicado, y aquí solamente puedo apuntar, en terreno, bueno, que es un terreno del cual no puede escapar nadie, absolutamente nadie. El semáforo está en rojo, lo tengo que detener, punto, aquí no hay discusión. Es decir, la autoridad, la ley, la norma y la obediencia son absolutamente necesarias para la vida en común, pero luego hay, digamos, obediencias elegidas, como puede ser en el campo religioso, en el campo político, porque también hay obediencia y al que se sale, pues, o le ponen una multa o lo expulsan del partido, ¿no? Bien, es un terreno, sin embargo, delicado, donde caben enormes peligros, tanto a nivel psicológico como espiritual. Las tentaciones de la sumisión a priori, diga lo que diga el que está arriba, amén, o rebeliones a priori, diga lo que diga el que está arriba, digo que no. ¿Qué ha dicho el superior? Que me opongo. Antes de saber, viene de arriba, me opongo. Bueno, algunos datos. El término obediencia en los evangelios está ausente en los evangelios. Aparece solamente para, se utiliza las fuerzas de la naturaleza, la tempestad, las olas obedecen a Jesús, la fuerza, y la expulsión de los demonios. Pero nunca para describir lo que tienen que ser el modo de relación en la comunidad cristiana. Ahí solamente caben los términos de fraternidad. En la comunidad cristiana el lugar del Padre está vacío. No llaméis a nadie Padre, no llaméis a nadie Maestro, no llaméis... ¡Qué clarito está! Y sin embargo, ¿qué atentados hemos cometido frente a esa igualdad radical? Los jefes de los pueblos, Mateo 20, los jefes de los pueblos tiranizan y dominan, no será así entre vosotros.
la autoridad cristiana es servicio competente. Hoy, Papa Francisco ayer para el sínodo hablaba de autoridad relacional, servicio competente. Y necesariamente la autoridad tiene que ejercitarse, y la obediencia tiene que ejercitarse. Alguien aquí presente me decía un día, para ser pobre y casto basta uno, para ser obediente hacen falta dos, porque amo superior y súbdito, que palabra tampoco cristiana, están llamados a guardar el voto, cada uno en la parte que le corresponde. Pero la autoridad, la palabra de la autoridad, sea en la vida religiosa, sea en la vida eclesial, parroquial, la palabra de la autoridad es la última palabra. La última palabra no puede nunca ser la única palabra. Hay que decir muchas palabras antes, muchas veces. Hay que hablar mucho, hay que dialogar mucho, hay que ponerse humildemente ambas partes en la búsqueda del deseo y de la voluntad de Dios. San Ignacio, en la carta famosa de la obediencia, decía a los estudiantes que tienen que suspender su juicio, porque si no aprenden a suspender el juicio cuando son súbditos, no sabrán suspenderlo cuando sean superiores. Es decir, que el superior algunas veces tiene que suspender su juicio, escuchando al otro, pensando una cosa, y escuchando al otro tiene que cambiar su juicio. La obediencia es una búsqueda conjunta de la voluntad de Dios. En la Iglesia y a veces en el seno de la vida religiosa se cometen atropellos en el ejercicio de la autoridad que la sociedad civil sería para llevar a los tribunales. Yo no dejo de asombrarme todavía de las cosas que se pueden oír, de abuso de poder y de autoridad, hasta provocar situaciones de destrozo humano increíble en el nombre de Dios, como representantes de la voluntad de Dios. Estamos llamados a una igualdad total, y igualdad total, el tiempo. Quedan muchos apartados. Lucha por la igualdad en nuestro mundo, lucha por la justicia, lucha. Vivimos ahora mismo una situación donde la desigualdad y la violencia crecen día por día a nivel internacional, donde la impunidad y donde las relaciones internacionales están más deterioradas, donde la ONU cuenta menos. La desigualdad y la violencia crecen hoy día en nuestro mundo. Un cristiano tiene que posicionarse frente a esas situaciones de desigualdad, de injusticia y de violencia. Igualdad, Fratelli Tutti. Leer la encíclica del Papa sería un buen ejercicio. Edgar Morin, este filósofo francés que tiene 101 años y sigue con su mente absolutamente lúcida, le leía yo un día un artículo sobre la situación actual y la verdad es que daba miedo tener que estar diciéndole que sí a lo que uno iba leyendo. Era muy pesimista, muy pesimista. Y al final decía, hay salida, él no es creyente. Decía, hay salida, y al final dice, si hay alguna salida, es a través de la creación de comunidades y redes de resistencia. Comunidades y redes de resistencia. La comunidad cristiana está llamada a ser un testimonio en nuestro mundo de unos modos de relación que los demás puedan decir, por ahí tendrían que ir las cosas. Fraternidad eclesial. Hemos mimetizado el poder, los jefes de los pueblos tiranizan, y qué pronto comenzó ese deslizamiento en la Iglesia, en las primeras comunidades, con la institucionalización que se va creando. Uno de los últimos libros, si no el último, de Juan Antonio Estrada, Jesús y la Iglesia, ahí da infinidad de datos. El proceso
el proceso de institucionalización, cómo se va generando toda una casta, la casta clerical. ¿Han visto cómo las palabras más duras del Papa Francisco son las que ha dirigido al clero? Si leemos sus discursos, los más duros son, como decía, es profundamente anticlerical. Sí. Porque él se refiere al clericalismo como un mundo de narcisismo autoritario, un libro que les recomiendo, no sé si es fácil de adquirir, de un psicólogo católico chileno, La Iglesia devorada por su propia sombra. Intenta ver qué es lo que hay detrás de todo el escándalo de los abusos, y lo que encuentra es un clericalismo narcisista y autoritario. Es un análisis magnífico. Bien, pues el Concilio Vaticano abre otra perspectiva, la Iglesia como pueblo de Dios. Pero qué resistencia. Que salga en los periódicos, que en el sínodo hay mujeres con voz y voto, que eso sea noticia. Eso es lo asombroso. Es noticia que en un parlamento haya mujeres con voz o voto, que en un ejército haya mujeres con voz o voto, que en una empresa haya mujeres con voz y voto. Eso no es noticia, pero es noticia. Y algunos cardenales nerviosos de estar sentados en una mesa con una mujer enfrente que tiene voz y voto, como él, con todo su capelo. Es el comienzo de un proceso que, para recuperar esa igualdad radical de la fraternidad cristiana, nos queda todavía mucho por andar. Igualdad de género, eso para otra conferencia, lo siento, pero miren, tenemos los mejores motivos para ser feministas. No tendríamos que haber esperado, así como para la dignidad de la persona no hubiéramos tenido que esperar a la Ilustración, libertad, igualdad, fraternidad. No tendríamos que haber esperado, porque lo tenemos en el Evangelio. En el tema este de la mujer tenemos los mejores motivos para ser feministas, los de Jesús, los de concederle a la mujer algo que en aquel tiempo era impensable, convertirla en un sujeto, no objeto, en un sujeto oyente de la palabra y proclamadora de la palabra. Aquí está el cambio radical. Bueno, pues hubo profetisas, hubo diaconisas, todo aquello se fue perdiendo y ahora pues tenemos que aplaudir que haya 3 o 4 mujeres en el sínodo con voz y voto. Bendito sea, pero nos queda mucho. La ecología es un terreno de conversión. Creo que la palabra conversión que utiliza el Papa Francisco es la más idónea, porque no hemos tenido, yo por lo menos en mi educación, en mi infancia y hasta hace unos años, sensibilidad en los temas de la ecología, del cuidado de la naturaleza. No lo hemos tenido. Entonces necesitamos un cambio de sensibilidad, un cambio de mentalidad, y eso es conversión, que, como dice muy bien también el Papa Francisco, se trata de una crisis integral, porque la crisis ecológica al mismo tiempo es crisis social, porque al final lo pagan los últimos. Entonces es una crisis a la que tenemos que hacer frente, convertirnos. Y me ha alegrado mucho cuando antes, hablando de los temas que habrá a desarrollar, que haya sobre el tema de la belleza, y que el invitado sea este jesuita belga que trabaja en Madrid, que dice cosas muy interesantes sobre el tema del arte. ¿Por qué al placer que experimentamos ante una obra de arte o una puesta de sol, por qué no le podemos llamar consolación, con un término absolutamente espiritual, a ese placer? ¿O es que por ser placer ya, por ahí me parece que va el asunto de que el tema de la belleza sea, como decía Simone Weil, una laguna incomprensible en la teología cristiana?
Muchas gracias por su paciencia muy pasada. Muchas gracias a Carlos. Con estas palabras declaramos abierto el curso 2024-2025 del Centro Suárez. El próximo jueves no tendremos conferencia por algún trastoque de agenda, pero os convocamos ya para el 17 de octubre. Tendremos la conferencia Inteligencia Artificial, Oportunidad y Desafío. Y nos acompañará quizás una de las personas que más conocen de este tema en España y está en Granada, Enrique Herrera Viedma, que es el vicerrector de Investigación y Transferencia del Conocimiento de la Universidad de Granada. Pues como os decía, queda abierto el curso. Muchas gracias por vuestra asistencia y nos vemos en las próximas actividades. Afuera tenéis el programa.